Sí, estamos bien. A ver, voy a checar acá esto. Cristian, ¿alguien me dice si está bien? Si ustedes lo ven bien. Se ve perfecto, Juan Manuel. Se está viendo toda la pantalla. Yo voy a apagar mi video y también mi audio, pero que sepas que estamos aquí escuchándote. Cualquier cosa, nos llamas y ¡pum! Aparece. Solo avísame si corre, Cristian. ¿Corre la presentación? Sí, ya vas por la tercera, ahora es vuelta a la primera. Perfecto. Okay. Bueno, como Cristian me presentó, mi nombre es Juan Manuel Vázquez. Soy ingeniero agrónomo. Sé que aquí la mayoría estarán en temas de ingeniería, en temas de arquitectura. Bueno, yo soy en parte un ingeniero agrónomo que hace 20 años ya convivo con toda la gente de la industria de la edificación. Hace ya 2 años formamos el Instituto Latinoamericano Passive House para, como dice esta diapositiva, sentar las bases para la descarbonización de la edificación en Latinoamérica. Y justamente por este tema de la descarbonización es que nos une el tema del Passive House, más otros temas que iremos viendo. Desde el Instituto ya estamos presentes en casi toda Latinoamérica, justamente con una estrategia muy interesante que nos dio muy buen resultado, que fue siempre primero contactar, por un lado como primer pilar básico a profesionales locales, por el otro lado a la academia local, lo cual es otro de los pilares más fuertes para nosotros. Después los Green Building Councils y los colegios de arquitectos o de ingenieros. Eso nos dio una rápida llegada a todos los países para la difusión de este estándar que queríamos difundir, y hoy tenemos también, y como un extra que se dio, una interconexión entre las distintas academias de Latinoamérica, que las tenemos muchas muy buenas, muy antiguas y con excelentes profesionales. El tema de la descarbonización, ¿por qué hablamos de este tema del carbono? Y quiero dejar claro que el carbono no es que es un enemigo, sino que en realidad el enemigo es justamente el desequilibrio que hemos hecho como especie humana en el equilibrio de carbono que la atmósfera tenía, ¿no? Acá lo vemos bien claro, cuando siempre el carbono estaba alrededor de las 300 partes por millón en la atmósfera, y hoy fácilmente superamos las 400. Y es un tema delicado, aunque parece que está muy cerca, 330 de 400, pero provoca estos grandes cambios, esta crisis climática que estamos sufriendo. Para que se den una idea, no sé, si no hubiera carbono en la atmósfera, la temperatura promedio de la Tierra sería de menos 18. Con estos 380 ppm de carbono que tenemos, la temperatura media es de 14 grados. O sea que hay un diferencial de 32 grados de temperatura para toda la vida como la conocemos en el planeta, lo cual habla de la sensibilidad de esto. En cuanto al sector de la edificación, estos son gráficos que todavía aún se siguen viendo y que en realidad a mí siempre me llamaba mucho la atención, pero el que vino a desenmascararlo de alguna manera fue un arquitecto norteamericano llamado Edward Masria. Él veía siempre estos gráficos que hablaban del consumo de energía y veía, no importa las unidades, son unidades, cuadrillones de unidades térmicas británicas, no importa eso, lo que importa sí es la torta, cómo está distribuida. Y lo que llamó la atención al colega Masria es que en esta torta figuraba el transporte, la industria, área comercial y residencial, y electricidad. Y él decía, ¿por qué esto de la electricidad? Siendo que la electricidad es lo que produce energía, no lo que consume. Todo el resto consume y esto produce.
Y la cuestión es que cuando se empezó a estudiar bien en detalle esto era un grito a voces que se estaba tapando, y esta gran parte de la torta sí la ocupaba la industria de la edificación. Y todavía les tengo que decir más allá de este 40% que nombra esta torta, parte del tema de industria, ¿sí? Como un 10 o un 15% del tema de industria se lo llevan las industrias de materiales para construcción. Con lo cual, la construcción es un punto clave en esta cuestión de la contaminación de las emisiones de carbono y esta crisis climática que estamos viviendo. Es un punto clave en cuanto a dos cosas: a la culpabilidad, pero también es un punto clave, es donde está la llave para conseguir una salida a esta cuestión. Para que esto se pudiera dar, Eduard Masría necesitaba una reacción inmediata, y para esto tuvo que ser muy agresivo, con cuidado y con mucho fundamento. En el año 2003 sacó esta tapa en esta revista Metrópolis, donde decía que la arquitectura poluciona. No sé si llegan a ver ahí, pero en las letras chicas habla de un análisis alarmante, donde los arquitectos son el problema, pero también la mejor solución. Se lee todo, por si acaso, Juan Manuel. Se ve Perfecto, perfecto. Entonces, quiero que lo tomen porque sé que acá la mayoría de la audiencia, de los oyentes, son arquitectos, y siempre cuando hablo con arquitectos se sienten un poco, obviamente, tocados con todo esto, pero lo que quiero que vean es esa parte de la letra chica donde no se habla del problema, sino que se habla de la posibilidad de solucionarlo, que es lo importante que tenemos que hacer hoy. ¿De dónde viene todo esto? Bien, toda esta cuestión, si me dan a preguntar a mí, que vengo desde una base de las ciencias biológicas, esto viene justamente porque los arquitectos, toda esta cuestión que estamos hablando, se hizo justamente ignorando el tema de lo que se estaba diseñando, era hábitat. Y el hábitat es para que justamente se desarrolle la vida humana, en este caso, humanos como seres biológicos, con determinado tipo de necesidades. Necesidades, estoy hablando de biológicas, orgánicas, ¿no? Respiración, consumo de agua, humedades, confort, bebida, y realmente estas cosas no fueron tenidas en cuenta, y lo vamos a ir viendo a medida que vamos desarrollándolo. Pero particularmente hago esta diferencia entre lo que es un ecosistema, donde el hombre forma parte de un sistema, y un ecosistema donde el hombre se pone encima de todo esto. Quienes más se pusieron encima de todo esto fueron los que nos enseñaron las variables económicas, y nos quisieron hacer creer que el Producto Interno Bruto era una variable de crecimiento ilimitado, y que todo era parte de una economía lineal. Bueno, justamente hacen falta más gente de las ciencias biológicas en la industria de la edificación para explicar de buena manera que en las ciencias biológicas no existe el crecimiento ilimitado, o sí existe y es un problema. Cuando aparece se llama cáncer y termina destruyendo ahí al huésped. Así que, digamos, en un organismo sano el crecimiento es limitado, y en un ecosistema sano el crecimiento está limitado por la limitación de los recursos. Vivimos en un planeta de recursos limitados. Por lo tanto, nunca se podría haber corrido ninguna economía lineal ni ningún Producto Interno Bruto de crecimiento ilimitado. Normalmente en la naturaleza las curvas son de nacimiento, crecimiento, sí, un crecimiento importante en algún momento, y hasta que esa curva se aplana al llegar a la madurez, ¿no? Y después cae cuando el sistema o ese tipo de vida muere. Pero nada hay, como les digo, de crecimiento ilimitado. Y por lo tanto la economía siempre debería haber sido tomada en cuenta desde un punto de vista circular. En cuanto a esto, y como respuesta a este PBI o PIB, Producto Interno Bruto, Producto Bruto Interno, por suerte ya hoy tenemos
nuevas teorías económicas, ¿sí?, que hablan de la teoría de la dona, ¿sí? Voy a buscar aquí un puntero. Aquí tengo un puntero. Esta teoría de la dona pone los límites, lo que no le gusta al humano, ¿no? Que le digan que existen o que tenemos límites para crecer. Bueno, lo tenemos y tenemos que aprenderlo. Nuestro límite es este techo ecológico, que es como el círculo exterior de esta rosca o de esta dona, ¿no? Y por debajo tenemos una base social, ¿sí? Este círculo verde interior. Entonces, normalmente podemos vivir tranquilamente dentro de estos dos límites. El límite superior, puesto por la resiliencia de los recursos del planeta, y el límite inferior, una base social en donde salud, alimento, agua, energía y todas estas variables que aquí se miden no le deben faltar a nadie. Este ejemplo es un ejemplo de estas cuestiones que faltan, y por otro lado, por afuera tenemos todas estas variables que son las variables que se estudian a la hora de estudiar esta crisis climática, ¿no? Pérdidas de biodiversidad, contaminación del aire, agotamiento del ozono, cambio climático, acidificación de los océanos. O sea, nos tendríamos que mover dentro de esta rosquilla, de esta dona, ¿sí? Un estudio muy interesante. Si vamos a comparar aquí países, aquí tenemos dos comparaciones. Hablabas, Cristian, de Costa Rica. Costa Rica es un ejemplo en muchas cosas. También es de los países que mejor nota se sacan en esta cuestión de este balance de poder crecer con esta base y este tope, ¿no? Ahí tenemos también, le saqué para ustedes el gráfico de Bolivia, y tenemos todas estas, ¿no? Satisfacción de vida, la sanidad que se espera, la nutrición, ingresos y todas estas variables que se miden. Lo interesante de esto fundamentalmente es ver cómo, en este caso, los países que se llaman del primer mundo, o países ricos, en realidad están de alguna manera escondiendo la basura bajo la alfombra, porque obviamente tienen todo su tema social solucionado, como aquí vemos en Alemania, pero están explotados con respecto a este techo ecológico que no respetan para nada. Entonces, de alguna manera podemos ver algunas ventajas y desventajas. Es una manera muy interesante para analizar los distintos países desde un punto de vista no Producto Bruto Interno, sino este tema de este límite ecológico que tenemos. Acá llegamos a un punto muy importante, es por un lado, del lado izquierda de la pantalla, de este lado de acá, vemos cuántos son los metros cuadrados que se van a construir en las distintas regiones al 2030, al 2040 y hasta el 2060. Estamos en el 2021, de aquí al 2060 es interesante ver que se va a duplicar los 230.000 millones de metros cuadrados construidos en el mundo. O sea, se va a construir enteramente un mundo nuevo en cuanto a metros cuadrados del que hoy conocemos, lo cual asusta bastante, y sobre todo en nuestra región, cuando tenemos una expectativa de cerca de 10.000 o 15.000, si sumamos 15.000 millones de metros cuadrados más, de aquí al 2040. Si esto lo hacemos chocar contra este mapa de la derecha que habla de qué países tienen códigos de edificación en cuanto a energía, nos damos cuenta que en toda nuestra zona latinoamericana tenemos solo Chile y México picando en punta, algo en Brasil con respecto a códigos voluntarios o códigos específicos de cada país, pero es una combinación bastante grave el hecho de que vamos a construir muchísimos, más de cerca de 15.000 millones de metros cuadrados nuevos, sin prácticamente códigos. Eso es algo que nos llamó mucho la atención y que nos llamó a la acción. Entonces nos une, como les dije, el Passive House. ¿Qué es el Passive House? Bien, el Passive House es un estándar prestacional. ¿Qué quiere decir prestacional? Que pone límites a determinadas variables de demandas energéticas. Y hablo de demandas, ¿sí? Porque hablamos desde el punto de vista de decir hay que hacer un proyecto, entonces este proyecto
podemos, mediante simulaciones, decir cuánta energía va a demandar. Y no hablamos de consumo, porque por un tema, digamos, semántico, el consumo ya está consumado, ¿sí? Creemos que se puede hacer bien desde el inicio, desde la parte de la demanda. Y el Passive House principalmente se presenta en todos lados, como que tiene 5 principios. Desde el Instituto Latinoamericano Passive House nos gusta hablar del principio 0 como arquitectura bioclimática, que está, digamos, ya viene de raíz en el Passive House, y nos gusta hablar del principio 6 como la protección solar. Entonces vamos a tocar el tema de la bioclimática. Todos los que están aquí creo que son gente que debe conocerlo, pero particularmente, y para que se den una idea, es una interacción entre los climas de las distintas zonas y estos principios que vamos a ver ahora con detenimiento. Aislamiento térmico continuo, libertad de puentes libres, de puentes térmicos desde el diseño, ventanas de alta eficiencia, ventilación con recuperador de calor, ventilación controlada mediante máquinas y hermeticidad. Y como dijimos recién, protección solar. Con todos estos principios que hablamos recién, estos 6 o 7 principios, como dice mi tocayo Juan Manuel Castaño de España, estos son de alguna manera los ingredientes de una receta de cocina. Para cocinar lo que usamos es un software que se llama PHPP, que no es más que una compleja planilla de cálculos, muy interrelacionada, con 40 pestañas relacionadas, con distintos algoritmos, en donde se calculan justamente las pérdidas y las ganancias de un diseño determinado, ¿sí? Entonces obtenemos este balance, que rápidamente, esto es algo que en este ejemplo ya se hizo y se hizo bien, por lo tanto el balance entre las pérdidas y las ganancias nos da que faltan para calefactar, en este caso, 15 kilovatios hora metro cuadrado año, que, como ven en esta iconografía, es parte de las variables que el Passive House nos impone para cumplir con su certificación. 15 kilovatios para calefacción, 15 kilovatios hora metro cuadrado año para refrigeración, 120 kilovatios hora metro cuadrado por año para demanda de energía primaria y 0,6 renovaciones de aire por hora, con un diferencial de presión de 50 pascales. Ahora, como les digo, vamos a ir viendo cada uno de estos puntos. Pero para poder certificar una vivienda Passive House tenemos que llegar a estos conceptos de demanda. Para que se den una idea, normalmente por ejemplo en calefacción, una vivienda en una zona media, tenemos que estar hablando de cerca de 250 kilovatios hora metro cuadrado año, ¿sí? Hablamos de un ahorro de cerca del 90%. Y para que se den una idea, en la hermeticidad a 50 pascales, normalmente una vivienda puede estar en 10, 15 renovaciones por hora, el Passive House exige 0,6. ¿Sí? En cuanto a la clasificación de las distintas certificaciones, tenemos Passive House Classic, Plus y Premium, de acuerdo a lo que es, de este lado, demanda de energía primaria renovable y producción de primarias renovables. Como bien dijo Cristian en el inicio, acá no se trata de poner como loco paneles solares arriba del techo, sino que por más paneles solares que pongamos, tenemos que ser eficientes en el uso de la energía. Vamos al primer principio, ¿sí? Hablamos de la envolvente térmica continua. Y vemos qué pasa en la biología con las envolventes térmicas de, por ejemplo, una especie como estas aves, cómo se comportan cuando están a 20 grados, a 0 grados o a menos 20. A menos 20 se ve que hay una envolvente de plumas continua que no se interrumpe, ¿sí? Tenemos mucho para aprender. Con respecto al envolvente, todos los software de simulación que existen se basan en la ley de Fourier. Yo digo que existen todas estas leyes naturales que fueron descritas por estos grandes pensadores,
sino que fueron, claro, fueron descubiertas y bien descriptas, no inventadas, ¿no? Entonces Fourier lo que dijo, y esto es muy interesante, es que la energía que atraviesa un muro, ¿sí?, tiene que ver, está directamente relacionada con la conductividad de los materiales que se usan en ese muro, con el delta T entre un lado y otro del muro, y inversamente proporcional al espesor. Ahora, él lo dijo, y con una grandeza total y muy claro, la energía siempre se va a dirigir de la cara caliente hacia la cara fría. ¿Por qué digo esto? Porque siempre se habla de que el Passive House viene de climas fríos de Central Europa, y entonces saber si funciona o no en climas cálidos. Las leyes naturales funcionan dentro de todo el planeta cuando él funciona, digamos, dentro de las mismas leyes naturales. Entonces, esto de cara caliente o cara fría, pónganle a cualquier cara exterior o interior y se comporta de la misma manera. Este es uno de los primeros mitos que me gusta fundamentar para derribar. O sea, podemos poner que el interior es este lado o podemos poner que el interior es este lado, ¿sí? Da igual. Los puentes térmicos, vamos a hablar ahora un poco. Siempre también me llamaba la atención, de este lado tenemos un cilindro, los que entienden de motores lo habrán visto muchas veces, es un cilindro refrigerado por aire, un gran disipador de energía. Acá hay muchísimos años de investigación, desarrollo y dinero para ver cómo disipar la energía de esta parte del motor donde se genera la combustión. De este lado vemos un edificio y sus balcones, donde no se puso nada de dinero en investigación y desarrollo, y se consiguió el mismo concepto. Se disipa totalmente la energía de lo que pasa dentro. Acá lo vemos en una imagen térmica, como estos departamentos que están siendo calefactados pierden a través del puente térmico del balcón toda la energía, o sea, están calentando mucho la atmósfera exterior. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, existen elementos de rotura de puente térmico que son muy importantes, sobre todo cuando se hacen losas de balcones o este tipo de salientes, en donde nos van a proteger, en este caso, del frío y en este caso del calor, para mantener un confort. Lo importante es que el Passive House siempre va hacia el confort de quienes viven dentro de los edificios que se diseñan. Este confort, obviamente, una de las variables es el confort térmico, y Passive House lo mantiene entre 20 grados y 25 grados, o sea, 20 grados los días más fríos del año, 25 grados los días más cálidos del año, con estas bajas demandas de energía. Los puentes térmicos, seguimos un poco. Siempre vemos este tipo de patologías, o normalmente vemos este tipo de patologías, ¿sí? ¿Por qué se dan este tipo de patologías y por qué se dan en los rincones? Bueno, se llaman puentes térmicos geométricos. El calor, o el frío, en este caso, el calor fluye desde el interior, esta pequeña superficie interior se da en el exterior con esta gran superficie. Con lo cual, la temperatura en estos puntos baja, como esto que vemos aquí, y se genera, en este caso, moho, ¿sí? Desde el Passive House nosotros podemos asegurar y fundamentar que en cualquier vivienda, si se dan temperaturas en esquinas de mampuestos de menos de 12.6 grados, van a aparecer moho. Y si se dan temperaturas de menos de 9.3 grados, aparecen condensaciones, ¿sí? Y estas condensaciones no solo son un problema de salud para la gente que vive dentro, sino que es una patología de construcción que puede estar dañando elementos estructurales, con lo cual es muy importante que las calculemos. Esto es un pequeño ejemplo de un diagrama psicrométrico puesto de una manera más didáctica, donde vemos cómo el agua a 23 grados, esos 23 grados tienen una capacidad de llevar más agua de la que llevan en este caso, porque eso acá es el 70%
de humedad relativa, siempre con la misma proporción de gramos de agua por kilogramos de aire, a 20 grados, o sea, solo bajó 3 grados y tenemos un 84%, y a 17 grados, con la misma cantidad de agua, en las mismas condiciones, ya estaríamos en el punto de saturación. Una cosa parecida, con distintos tipos de temperatura, es lo que pasa cuando les hablaba en estos rincones, en esos muros. El principio tercero de las ventanas de altas prestaciones. ¿Qué significa esto? Necesitamos una envolvente opaca, que que tenga una capacidad de aislación térmica continua, y esa envolvente opaca se ve discontinuada por la envolvente acristalada, lógicamente. Necesitamos luz, necesitamos tener la posibilidad de ventilar. Bueno, las ventanas de altas prestaciones lo que hacen es justamente que se genere una temperatura cerca de la ventana que no puede estar a 3 grados de diferencia con respecto al interior, al medio de la habitación. O sea, no puede dar esa sensación de lugares fríos cerca de la ventana. Eso tiene que ser casi imperceptible. Para eso trabajamos el valor de tramisancia térmica del vidrio, el puente térmico de los intercalarios de las ventanas, en este caso un triple vidriado, la tramitancia de los marcos también, y aquí faltaría por último el puente térmico de instalación, que también se calcula. ¿Sí? Lo que quiero decir, todos estos datos se pueden calcular, se pueden analizar y se pueden llevar a estos puntos de confort. El otro de los principios, la ventilación controlada con intercambiador de calor. Necesitamos de estos aparatos que toman el aire viciado, está atemperado, y lo sacan al exterior e incorporan aire oxigenado, pero en el momento en que pasa por este núcleo, ¿sí?, se transmite la energía. Entonces el aire que viene frío toma parte de la energía del aire que se va caliente, entonces ingresa aire oxigenado a una temperatura bastante agradable, con lo cual el delta de temperatura que vamos a tener que lograr puede llegar a 1 o 2 grados, con lo cual la pérdida de energía es mínima. Hablamos de las ventanas y la ventilación y este tema. Esto es algo para mí clave y es una revelación. La ventilación natural es importante, muy importante. Las ventanas tienen que poder abrirse. Ahora, les quiero demostrar cómo la ventilación natural no alcanza, ¿sí? Acá tenemos la línea de 1000 ppm de carbono en el aire interior de un edificio, y esta línea negra que estoy recorriendo ahora es lo que pasa cuando se ventila manualmente, ¿sí? Se cierra la ventana y automáticamente el dióxido de carbono empieza a subir, ¿sí? Y se dispara hasta 2500 ppm. Esto es lo que pasa en cualquier estancia donde nosotros estemos, y lo único que hacemos es respirar. Bueno, nuestra respiración en el intercambio de oxígeno y CO2 se carga de carbono, ¿sí? Entonces apenas cerramos las ventanas, el carbono se dispara. Con estas máquinas que estamos hablando, de ventilación controlada, que funcionan con motores de 12 volt, de muy escaso consumo y prácticamente que funcionan todos los días, todo el día, las ppm de carbono nunca superan las 600, 700, hasta 800 ppm, ¿sí? Con lo cual da una atmósfera interior muy saludable. Después vamos a hablar también de este tema de la salud en estos ambientes cerrados, ¿sí? Pero lo que quiero que quede claro es que la ventilación natural no alcanza, y sobre todo no alcanza cuando depende de nosotros, si a la noche no lo hacemos, o cuando el ambiente exterior tiene un determinado grado de agresividad, lluvia con viento, viento muy fuerte, etc. ¿Qué es lo que pasa con el dióxido de carbono cuando se dispara en un ambiente cerrado, sea un dormitorio o sea una escuela? El dióxido de carbono está directamente relacionado con la capacidad cognitiva, ¿sí? Se pierde capacidad cognitiva y los niños hasta se duermen en atmósferas de más de 2000-2500 ppm de carbono.
nosotros hemos llegado a medir 4.500 ppm de carbono en aulas cerradas en invierno. Con lo cual es un tema muy importante, más hoy, en plena pandemia, hay una relación directa entre la posibilidad de contagio y la cantidad de dióxido de carbono, porque lógicamente es un tema que el aire, al cargarse de carbono, quiere decir que es un aire ya viciado y respirado, con lo cual esos aerosoles de los que hablan quedan en el aire. Una variable muy importante que se va a empezar a ver en el negocio del desarrollo y el real estate y las viviendas, que se llama bioseguridad. Como especie humana somos productores de dos grandes variables: dióxido de carbono, lo que hablábamos recién, por un lado, y agua, por otro lado, ¿sí? 4 personas producen 6, 7, 8, 9, 10 litros y medio de agua por día, ¿sí? ¿En dónde es que producimos esa agua? Cocinando, duchas, plantas, lavado de ropa, pisos, etc. O sea, no importa en qué atmósfera exterior estemos, si estamos en un clima más seco o más húmedo, nuestra vida cotidiana nos hace producir dióxido de carbono y nos hace producir agua. Por lo tanto, ventilamos ¿para qué? Para bajar la concentración de carbono y para bajar la humedad. ¿Por qué digo que la ventilación natural no alcanza? Porque justamente cuando dejamos de ventilar, estas variables se disparan, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que tener eso controlado para tener un ambiente sano. Por último, el principio de la estanqueidad. Cuando uno diseña una vivienda Passive House, se analizaron todas las variables, se llegó del proyecto a la obra se hizo como estaba planificada. El examen final es esto que ven acá, se llama Blower Door Test, es una prueba de presurización de la vivienda. Se pone esta puerta especial en la puerta de acceso y se inyecta aire con unos ventiladores que están aquí, ahora los ven tapados, pero esto se destapa y la máquina se pone a inflar de alguna manera la vivienda, y llegado a 50 pascales de presión y 50 pascales de depresión, la casa no tiene que variar de 0,6 renovaciones de aire, de todo el volumen de aire de la vivienda, por hora. Esto es por dos motivos. Por un lado, para que funcionen correctamente estas máquinas de ventilación, y por otro lado, para que no haya pérdidas de energía, ni pérdidas de calor, ni entradas de calor cuando no lo queremos, ¿no? Y me pareció muy interesante esta frase, se la saqué a una arquitecta neozelandesa, que hizo una comparación muy buena, porque uno dice, ¿una máquina para ventilar? Sí, claro que sí. ¿Cuán importante es para nosotros nuestra respiración? Para que se den una idea, nos preocupamos mucho de los alimentos que tienen que ser orgánicos, y estoy de acuerdo, ¿sí? Comemos entre 5 y 7 litros de alimentos y líquidos por día. Respiramos cerca de 10.000 litros diarios, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es la respiración de esos 10.000 litros diarios? Y fíjense que cuando diseñamos un sistema de ventilación se calculan 30 metros cúbicos de aire por persona por hora. ¿No? Es una locura de aire. No, esto porque es así, porque el aire, nuestra exhalación, está en 48.000 ppm de carbono, ¿sí? Entonces necesitamos bajar eso, ¿sí? Y por eso estos volúmenes de aire de los que hablamos. Esta prueba, este ensayo, es lo que el Passive House exige, que esté en 0,6 renovaciones de aire por hora, y una vivienda normal media puede estar entre 10 y 15 renovaciones de aire por hora. Por último, el último principio del que hablábamos, el principio del control solar. La naturaleza de nuevo nos vuelve a mostrar la importancia de un buen sombreamiento en un lugar tropical como este que se ve. Los pájaros solos se alinean a la sombra. Esto es reducir la ganancia solar cuando no la necesitamos, ¿no? Nosotros queremos la ganancia solar en invierno dentro de la casa para evitar calefacción, pero no la queremos en el verano para evitar refrigeración. Lo que certifica el Instituto Passive House, se certifican edificios,
Se certifican componentes y se certifican personas. Cuando hablamos de edificios, una vivienda pasiva, ¿sí? Que puede ser Classic, Plus y Premium. EnerGit es una certificación para viviendas ya construidas, lo llamamos rehabilitación. Y edificios de baja demanda pueden ser edificios que no lleguen a cumplir con todos los parámetros, pero que sí tengan los componentes y entonces se denominan de esta manera. En cuanto a los componentes certificados, puede haber certificados equipos de ventilación, puede haber certificados ventanas, o puede haber certificados sistemas constructivos también. Y en cuanto a las personas, tenemos los certifiers, que son los que certifican, los designers que diseñan, los tradesperson, que son el personal de obra, digamos, los jefes de obra. La eficiencia energética tiene que ser la primera de las energías renovables, esto es una campaña que se lanzó este año, y es importante por esto que Cristian nombraba al inicio, respecto de que uno no es sostenible porque tenga todo el techo con paneles solares. Uno es sostenible cuando demuestra que gasta poca energía, no importa lo que produzca. Si produce de más, se inyecta en la red. Esa es una realidad. El profesor Joseph Allen hace unos años editó este libro, se llama Healthy Buildings, y analizó, y esto es un poco también para estas provocaciones y reacciones, que hoy somos una especie de interior, ¿sí? Pasamos el 90% en espacios cerrados, y que por lo tanto, quienes diseñan, construyen y mantengan nuestros edificios tendrán una gran importancia en nuestra salud. Esto a empezar a hacerse cargo. Ellos analizaron estas 9 variables, que las llaman las fundamentaciones. Ellos son de la Universidad de Harvard de Salud Pública, ¿sí? Y fíjense, como hablábamos de la importancia de la respiración, a quienes ponen aquí encima de este gráfico, ¿no? La ventilación y la calidad de aire. Obviamente también está el tema térmico, el tema humedad, agua, acústico, pero como más importante es ventilación y calidad de aire. Acá me gusta mostrar esta diapositiva porque uno toma un poco de escala, ¿no? Estos son granos de arena fina, 90 micras, un cabello humano, 50 a 70 micras de diámetro, polen, ¿no? Vegetal, o polvo muy pequeño, de 10 micras, y estos elementos de 2,5 micras, material particulado de 2,5 micras, que siempre se habla cuando hay grandes incendios o contaminación atmosférica. ¿Por qué se habla de este material? Porque este material de 2,5 micras es un material que ingresa por las vías respiratorias, entra a los pulmones y pasa a la sangre, provocando enfermedades respiratorias como las que hoy nos tienen así tan preocupados. En cuanto al tema de la humedad, que también hablábamos, ¿sí? Que somos grandes productores de humedad, es importante mantener la humedad en esta zona saludable, ¿sí? Entre el 30 y el 60, les diría entre el 40 y el 50%, porque en estos rangos no es donde ni las bacterias, ni los virus, ni los hongos, ni los ácaros, ni las enfermedades infecciosas, ni todas estas cuestiones se sienten cómodos. Por lo tanto, vamos a tener menos posibilidades de adquirirlas. Cuando hablamos de rehabilitación, esto es un bloque de viviendas rehabilitado entre uno que no lo está. Hoy la termografía hace visible lo que antes era invisible, y es en este caso el calor que sale de las viviendas calefactadas. En este caso, una vivienda rehabilitada, seguramente con algún sistema de aislamiento térmico exterior, hace que una cámara térmica lo muestre así, con un ahorro del 80 o 90% respecto a las viviendas de al lado, en cuanto a la energía que se usa para llegar a estas instancias de confort. Hablamos hasta aquí siempre, cuando hablamos de gasto energético, de lo que es el gasto operativo del edificio. Otra de las grandes aportes que hizo Masría a la arquitectura en su totalidad fue decir, hoy ya no es suficiente hablar del gasto energético, hoy tenemos que empezar a hablar y entender la energía embebida en los materiales, ¿sí? La importancia de este tema que hasta hoy no lo teníamos en cuenta.
¿Cuánto es esta importancia de la energía embebida en carbono? O sea, la decisión de la materialidad, que pasa casi exclusivamente por los arquitectos o los ingenieros. Aquí tenemos en este color anaranjado la energía embebida en los materiales y en azul la energía operacional de este edificio que arranca su vida en 2020 y se le pone fin de vida, en este caso en 2050, esto es aleatorio. Lo que no es aleatorio es que a los 10 años de vida del edificio, la energía embebida en los materiales es el 74%, y al final de la vida es prácticamente un 50 y 50. Entonces, si hasta ahora venimos hablando de la operacional, de la importancia y de todo lo que hacemos para bajar esa energía operativa, imagínense la importancia de la energía embebida en materiales, ¿sí? La huella de carbono que tienen los materiales, qué importancia que tienen al decidir los arquitectos o ingenieros en cada proyecto la materialidad. ¿Por qué? Porque una vez que definimos una materialidad determinada, esa materialidad nos va a seguir hasta el final de la vida del edificio. Podremos cambiar la energía operacional por medio de una rehabilitación, pero una vez elegida la materialidad, la energía embebida en carbono ya no hay marcha atrás. Otra vez, cuando decidimos rehabilitar el edificio, sí, lo podemos rehabilitar y tenemos que tomar decisión de nuevo. ¿Con qué materiales lo vamos a rehabilitar? Una vez tomada esa decisión, de nuevo, no hay marcha atrás. El cemento es un material que usamos muchísimo, y esto es otra de las cosas que quería dejarles. Si queremos ser sostenibles, tenemos que empezar a dejar de usar cemento. Usarlo en mucha menor magnitud. ¿Cómo puede ser? El material más destructivo que conocemos en la faz de la Tierra sea el segundo en uso por el humano después del agua. Esto es de una gravedad tan terrible que hoy sale en los primeros medios del mundo, y en la próxima COP, que se va a hacer ahora en noviembre en Glasgow, Escocia, la industria de la construcción va a rendir examen con este tema, ¿no? Yo les diría a todos los arquitectos que traten de usar la menor cantidad de cemento posible. Úsenlo para los lugares donde es irreemplazable, como de la cota hacia abajo. Es irreemplazable en casos de puentes y grandes infraestructuras de construcción, pero hoy tenemos una paleta de materiales tremenda que puede reemplazarlo en lo que hace a de la cota de cimientos o de nivel hacia arriba. ¿Qué materiales hablamos? Materiales de la fotosíntesis actual. La fotosíntesis es esta mágica bomba que toma carbono de la atmósfera y con luz solar y con agua y con nutrientes genera celulosa en formas de fibras vegetales, madera como reina de las fibras, y encima nos entrega oxígeno. Qué importante que es esto. Si nosotros logramos que esta bomba de carbono hacia las fibras vegetales tome el carbono de la atmósfera y lo fije, usamos esos elementos para formar nuestros mampuestos y estoqueamos ahí el carbono, y encima ese mampuesto con carbono estoqueado es mucho más eficiente, se transforma en un círculo virtuoso y podemos hablar de una arquitectura regenerativa para volver a los niveles de carbono que teníamos previas a la revolución industrial. El Passive House Institute ha tomado nota de esto y está desarrollando todo un nuevo concepto. Se trabajó hasta aquí en el tema de la energía operacional y se está trabajando hoy en lo que es energía embebida en carbono, con lo cual va a salir una metodología a mitad de este año, y va a haber una herramienta de Excel, ¿sí?, para poder, así como hacíamos los cálculos de consumo energético, hacer también los cálculos de energía embebida en carbono. Hay, como les digo, una paleta de materiales impresionantes hoy día que podemos elegir. Cuando hablamos de emisiones, hablamos de balances, no solo de emisiones. Hay materiales que emiten carbono, esta es la línea del cero, y materiales que secuestran carbono, ¿sí? Entonces esto es para hablar de un balance. Nosotros podemos usar cemento, como decíamos recién, un material muy peligroso para el ambiente. Sí, podemos usar cemento en nuestras cimentaciones, nuestras zapatas, nuestras armaduras, o lo que fuera. Lo importante es después hacer la cuenta. ¿Cuánto carbono en cemento emitimos y cuánto carbono en materiales
naturales del tipo de madera, fibras o fibras comprimidas podemos usar, para que al final llegar a un edificio de carbono neutralidad o carbono negativo. Hablamos de tecnología, ¿no? Y yo desafío a cualquier ingeniero industrial o profesión del tipo que me diga dónde hay un material más tecnológico que la madera, ¿sí? Hoy que la podemos ver hasta una escala molecular. Esto que ven aquí abajo es el Murray Grove, fue el primer edificio de 9 plantas que se construyó en el centro de Londres, 100% de madera. Lo construyó el arquitecto Andrew Waugh. Y acá lo que ven es la mano del arquitecto con la cantidad de semillas necesarias para construir estos 27 departamentos, ¿no? O sea, donde hay tecnología para que en la palma de la mano de un arquitecto exista prácticamente todo el material con el que 20 o 30 años después se construyó un edificio de este tipo. Nos dicen siempre que la madera se quema y el fuego y cómo es el comportamiento. Bien, la madera tiene este comportamiento, se carboniza. El carbón es una defensa natural contra el fuego que la madera desarrolló en miles de años de evolución. Seguramente una imagen como esta no la habrán visto, pero esto es una madera calculada para un incendio determinado. Cuando la madera se carboniza, el fuego avanza 0,7 milímetros por minuto, con lo cual nosotros podemos diseñar, como en este caso, una viga laminada, ¿sí?, que soporte perfectamente bien estructuralmente un incendio, donde el acero ni el hierro de construcción soportaron porque a 600 grados en el núcleo perdieron capacidad estructural, ¿sí? Esto es para fundamentar y hablar las cosas fundamentadamente, digamos, con experiencia. Desde ILAP lo que queremos es esto, ¿no? Valorar los ahorros del futuro sobre los costos del presente. Ya vimos que estamos muy sobreexplotando al planeta, ¿no? Y esta crisis que tenemos encima. Como hablábamos recién, la aislación es un tema muy importante y hay materiales que emiten carbono, como todos estos que son derivados del petróleo, la mayoría de los materiales aislantes, y tenemos estos materiales que les llamamos materiales de la fotosíntesis actual, ¿sí? Como puede ser lana, celulosa, corcho, hempcrete, que es el cáñamo, o la fibra, como una paja comprimida. Este material desde ILAP lo estamos estudiando gracias a la arquitecta Leida Samedina. Es la totora, que se da en muchas lagunas de todos lados. En este caso, quien más la ha estudiado es ella, de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno, un material con unas características impresionantes para temas de aislación. Con respecto al Passive House en Latinoamérica, esto es lo que Chile, como siempre, picando en punta, tiene ya proyectos certificados y muchos proyectos que están en marcha de muchos metros cuadrados de desarrollo para certificarse. México, también lo vimos dentro del régimen de códigos técnicos, tiene un programa muy interesante de vivienda social Passive House, que ya se empezó a llevar a cabo hace tiempo y ahora se está retomando. Esta es una vivienda que se está haciendo el arquitecto, el Passive House Designer Paolo Masachesi, de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Esto está hoy más avanzado que estas fotos, pero se las pedí a Paolo para justamente mostrar, era interesante mostrar cómo se aíslan los cimientos para evitar los puentes térmicos, en este caso de las cimentaciones, ¿sí? Este proyecto es un proyecto en la Argentina. En la Argentina en este momento tenemos al arquitecto Pedro Reina, también Passive House Designer, con 3 proyectos en marcha y otro proyecto más. Así que ya hay 5 proyectos en marcha en la Argentina en distintas etapas, ninguno terminado aún. Por último, tenemos que bajar las emisiones de carbono, que dijimos que estaban alrededor del 40%. Y las tenemos que bajar no el 2050 como se habla, sino que tenemos grandes posibilidades de hacerlo antes. Esto es de Arquitectura 2030. Arquitectura 2030 es el estudio de Edward Marría, arquitecto e integrante del panel intergubernamental del cambio climático. Él va a la COP con este mensaje. Y el punto es este, ¿no? Si podemos lograr este tipo de reducciones para lograr que no se superen los 1,5 grados de calentamiento. Él lo explica de esta manera.
¿no? En 1925 fue la primera Bauhaus, vivienda moderna, y aquí tienen distintos hitos de la tecnología. En 1928 fue el primer congreso de arquitectos modernos, en 1928 en Francia, Congreso Internacional de Arquitectos para Modernidad. En 1935 los primeros vuelos comerciales, bueno, distintos hitos, ¿no? La vivienda de vidrio prácticamente, algunos edificios, aeropuertos importantes, y él pone hasta 1952, quiere decir que en 27 años se hizo todo este desarrollo de cosas impresionantes con estos elementos de diseño. ¿Cómo no vamos a poder hacer ahora lo que necesitamos hacer con los elementos y la tecnología que hoy nos acompañan? Tenemos que bajar, digo yo, esta curva del negocio como acostumbramos, a poner la capacidad de la tierra como prioridad y no pasarnos de ahí. Esto es lo que tenemos que hacer y sabemos hacerlo y tenemos, como les dije, la tecnología para hacerlo. Así que, de mi parte, les doy las gracias por haberme aguantado todo este tiempo. Creo que estamos bien, Cristian, con los tiempos. Seguramente quedaron cosas en el tintero, pero hasta aquí voy a dejar entonces de compartir. Bueno, Roy, ¿tienes preguntas anotadas por ahí? Solo Cristian llegaron a hacer una pregunta. Les dije que pongan su pregunta, pero Irene Blasco nos pregunta, ¿cuál es la fuente donde ha extraído el gráfico de la dona? Sí. Para ir verificando, me imagino, no sé si nos puede dar ese dato. Sí, ese gráfico es muy interesante de los países que cumplen el tema social bien, pero la parte de contaminación es muy interesante, ¿no? Porque no nos deja tan mal ahí. Mirá, el gráfico de la dona, te voy a dar el nombre, es una economista inglesa, ¿sí? Espérate que ya te busco el nombre. Ella, a ver. Aquí está. Se llama Kate Raworth, ¿sí? Si lo buscan, lo van a encontrar. Y esa comparativa de gráficos es un trabajo de... Ella es una economista inglesa, economista medioambiental. Mirá qué importante, como digo yo, que haya gente de las ciencias biológicas y armar estos equipos multidisciplinarios, ¿no? En todo, en lo que es el diseño, en lo que es la economía, en todas estas cuestiones. Esta chica Kate es una chica muy joven que realmente enseñó un lenguaje nuevo, una economista que vino con este lenguaje nuevo, de decir, señores, no existe la economía de crecimiento ilimitado, hay un límite y el límite es la capacidad del planeta de regenerar recursos, lógicamente. Y después te estaba diciendo, quienes hicieron un trabajo muy interesante, que es esas comparativas que yo mostré, es Universidad de Leeds, Inglaterra. Universidad de Leeds, Inglaterra, tomó el sistema de la dona y hoy tenés esta tabla que vos podés entrar vía internet y podés comparar cerca de 150 países distintos, o sea, comparando uno con el otro. Juan Manuel, para completar esto, ¿podrías tú facilitarnos quizás el link? Sí, la claro. dirección, la mandas por WhatsApp y después la podemos compartir de alguna forma con la gente, pero me parece muy interesante. Quiere decir que es interactiva, ¿no? Tú pones el país y te aparecen los gráficos. Es interactivo, vos tenés como 160, vos abrís un recuadro y elegís un país, y al lado abrís otro recuadro y elegís el otro. Y entonces puedes comparar. Y me diste pie para poder decirles esto. Siempre desde Latinoamérica nos consideramos países pobres. ¿Por qué? Porque justamente miramos estas variables económicas antiguas, ¿sí? Con estas variables económicas nuevas, y esto no es un tema de consuelo, la fotosíntesis actual, como les mostré, como bomba de carbono, tiene una importancia fundamental.
Y si nosotros somos pobres cuando tomamos los índices de ingreso per cápita, si nosotros tomáramos un índice de cuenca fotosintética per cápita en Latinoamérica, tendríamos 6 veces el poder europeo y 2 veces la media mundial. Entonces es una excelente manera de vernos como países ricos en un presente y en un futuro que va a ser 100% dependiente de la fotosíntesis actual. ¿Por qué hablo de fotosíntesis actual y no de materiales biológicos? Porque alguna vez, en alguna charla en Barcelona, me llamaron la atención diciéndome los derivados de petróleo son materiales biológicos. Sí, tienen razón. Es fotosíntesis de hace millones de años. Entonces, a partir de ahí lo aprendimos y hablamos de fotosíntesis actual y no fotosíntesis antigua. Perfecto. Tenemos un par de preguntas más que se han ido ya sumando. Cristian, sí, adelante. Por favor, podría leerla. Dice, ¿qué participación tiene Bolivia en la implementación de Passive House? Bueno, tenemos ya profesionales en Bolivia, no todavía profesionales certificados, pero pronto ojalá los tengamos. Y hemos tenido algunas charlas con algunas universidades, particularmente de Santa Cruz, de la Sierra, con las cuales finalmente no hemos terminado de conectar, pero es un tema de tiempos y de... somos muy insistentes, la burocracia universitaria nunca nos gana, siempre terminamos logrando algún tipo de acuerdos o estas cuestiones que son muy importantes porque creemos y estamos convencidos de que en la academia, en los nuevos profesionales, en los jóvenes nuevos profesionales, ya tienen que salir al ruedo mínimamente estando al tanto de este lenguaje y estando al tanto de estos conceptos, ¿no? De saber que podemos vivir mucho mejor en cuanto a términos de confort, con muchísima menos energía de la que vivimos, ¿no? Sabemos cómo hacerlo y podemos hacerlo en cualquier lugar del mundo. Por si acaso, a las personas que han ingresado, porque realmente han ingresado muchas personas, incluso recientemente, quizás ha habido algún, no sé si es que han llegado tarde o es que ha habido algún malentendido con el tema del horario. Estamos ya en el final de la ponencia, por favor, los que quieran hacer sus preguntas, no se van a habilitar los micrófonos a escribirlas, estamos ya en la ronda final, ¿ya? Para los que se han sumado recientemente. Adelante, Roy, con las otras. Ya, dice, ¿cómo regulamos el tema de la humedad en un clima como el de Santa Cruz, en Bolivia, donde la humedad relativa se mantiene siempre alta, solo utilizando sistemas de ventilación? Preguntan aquí. Sí, sí, en lugares donde la ventilación es muy alta, estos... La humedad relativa. Sí, donde la humedad es muy alta, estos aparatos de los que estamos hablando, que es estos aparatos de ventilación controlada, existe una versión que es un intercambiador de calor, se llama entálpico, que cumple la función de deshumidificar. Entonces, con muy poca energía también, el mismo aparato es el que se encarga no solo de brindar el aire oxigenado de higiene tan necesario por los integrantes de ese hábitat, sino que también genera la deshumidificación necesaria para que la humedad esté en ese rango que hablábamos, ¿no? Dentro del 40 y el 50%. Perfecto. Aquí nos escriben también si podías profundizar un poquito más el tema de la totora, les ha interesado mucho. Tengo 2 personas que me escriben. Bueno, qué bueno, porque yo creo que es un material que va a ser un material mágico. Y realmente, claro, el tema de la aislación es fundamental. Y la totora es un material que ya Leida, la arquitecta Leida Samedina, ha hecho su maestría en la Politécnica de Cataluña, estudiando esta fibra vegetal, y los datos son reveladores, ¿no? O sea, realmente tiene la conductividad térmica que compite contra el poliuretano o contra el telgopor, ¿no?
prácticamente un material natural aislante impresionante. Solo falta ahora, y en eso estamos trabajando también, llevar toda esta información importante de laboratorio a un resultado comercial final, lo cual sería, no sé, se me ocurre un panel de totora, o poder proyectar la totora molida, así como se proyecta la celulosa como aislante, ¿no? Serían dos versiones que se van a analizar. Perfecto. A ver, no sé si por ahí nos lanza alguna pregunta. ¿Querías hacerle un comentario a todo el público? Bueno, en primer lugar, agradecerles a todos los que están presentes y a los que siguen entrando hasta esta hora. Bueno, por favor, hemos pasado un link en el chat donde se va a hacer la verificación del registro para entregarles un pequeño certificado de participación de este curso técnico, porque ha sido bastante práctico y muy técnico, y creo que es bueno que la gente que ha participado que lo tenga registrado, pues no dentro, sobre todo la gente joven, los estudiantes, que siempre es bueno llenarse ahí con algunos certificados. Entonces, por favor, registrarse ahora, porque va a ser también un filtro para nosotros ver los horarios y las otras inscripciones, y con la gente que está ahorita en Zoom vamos a hacer un filtro para que se le entregue el certificado realmente a la gente que ha participado dentro de toda la exposición de Juan Manuel. Ok. Yo tengo un par de preguntas, Juan Manuel, directas hacia el grano Por favor. con Passive House. ¿Cuánto cuesta certificar un edificio? Indistintamente de lo que cueste que el edificio cumpla con los requerimientos, digamos, en costo directo al Instituto Passive House o a quien tenga que hacerse el pago. Mira, hoy certificar un edificio, de acuerdo obviamente a los metros cuadrados que el edificio tenga, pero puede estar entre, me animo a decirte, entre unos 2.000 y unos 3.000 dólares. Para que la certificación no es nada más el hecho de la certificación en sí, sino que es un acompañamiento desde el momento del diseño para que cada detalle constructivo sea analizado con algún software de simulación energética para justamente no llegar a esos puntos de peligro en donde puede llegar a haber puentes térmicos que reduzcan la temperatura hasta determinadas posiciones y entonces generar moho o generar humedad, ¿no? Más o menos los valores son esos en cuanto al tema de la certificación, pero como te digo, es un acompañamiento desde el momento en que el arquitecto se sienta a empezar a esbozar algún croquis, ¿no? Se entiende entonces que dentro del estudio de arquitectura, bueno, vamos a llamarle arquitectura, diseño general del edificio, es imprescindible que hubiese un especialista en Passive House, o el especialista viene por parte del instituto. Mira, es importante que quien diseñe sea un Certified Passive House Designer, porque lo va a hacer con todos los principios ya montados, digamos, ¿no? Todo lo que hablamos de la envolvente térmica continua, una envolvente de una capa de estanqueidad continua, libre de puentes térmicos, o cada puente térmico analizado al detalle para minimizarlo. Todo esto es importante. Hay varias cosas siempre que a mí, que vengo desde afuera del palo de la edificación o de la arquitectura, siempre me llamaron la atención. Por ejemplo, cuando hay gente que dice, bueno, no, en nuestro hemisferio, ¿no? Hay que aislar más las paredes del sur que las del norte. No, son errores conceptuales básicos. Las paredes tienen que estar todas de la misma manera aisladas. Es más, toda la envolvente opaca tiene que tener un determinado valor de aislación, y la cristalada sí se le permite otro. Esto es así, ¿por qué? Porque la energía es un fluido. Fluye, ¿no? Y como todo fluido se comporta, digamos, si vos aislás un muro y no aislás el otro, y bueno, si no puede salir por un lado, va a salir por el otro, ¿no? Y no solo va a salir por el otro, sino que va a salir a mayor velocidad, porque
Si caudal es sección por velocidad y el caudal se mantiene constante y reducís la sección, la velocidad aumenta. Entonces, un termo, cuando uno toma mate o agua caliente o lo que fuera, un termo es parejo, es todo térmico. ¿Sí? No tiene un lado más que el otro. Entonces son conceptos como este que hablaba y que me interesaría que quedara claro, ¿no? La ventilación natural no alcanza, de ninguna manera. Y no podemos hacernos cargo de decir, no, bueno, yo ventilo manualmente. Es como decir, bueno, yo toda mi vida voy a lavar la ropa a mano. Es ridículo. Porque más cuando durante determinado momento tenemos que dormir, y aunque, no sé, puede ser dormir con las ventanas abiertas, pero tiene que ser un clima muy amistoso para poder hacerlo de esa manera. Y hoy te diría que prácticamente no hay ciudades con atmósferas amistosas en cuanto a temas de polución, ¿no? Por eso la ventilación controlada es muy importante. La gente de la plataforma de Passive House de España hizo un llamado muy fuerte por el tema de esta ola de COVID, en cuanto a que se necesitan este tipo de equipos en las escuelas para que los niños puedan estar en una atmósfera de calidad interior buena, a pesar de tener las ventanas cerradas en el invierno, o como hablábamos, un día de viento o un día de una atmósfera exterior agresiva, ¿no? Así que hay como esos conceptos que me gustaría dejar claros. No soy para nada un talibán, pero sí sé el daño que el cemento provoca. Hablábamos hoy del daño del tema como contaminador ambiental. Si nosotros tomáramos el cemento como industria, ¿sí?, y lo pusiéramos como un país, sería el tercero en contaminación con carbono a la atmósfera en el mundo, detrás de China y de Estados Unidos. Y no es solo eso, porque ahora van a empezar a ver que van a aparecer cementos de bajo carbono y con emisiones compensadas. No es solo eso. El cemento también contamina porque usa una cantidad de agua dulce monstruosa. Para que se den una idea, la industria total del cemento usa la misma cantidad de agua dulce que 150 millones de habitantes de este planeta por año. Con lo cual en Latinoamérica y en los países islas empieza a ser una competencia tremenda para el humano. Y por último, el cemento en sus molinos se muele la piedra caliza y se genera este material particulado de 2.5 micras, que tanto daño hace a la gente, a la salud de la gente, a las enfermedades respiratorias. Por lo tanto, cerca de las zonas de producción de cemento, estoy seguro que la incidencia de muertes por enfermedades respiratorias se dispara. Si uno lo analiza, es así. Por lo tanto, lo que me gusta hacer con respecto a este tema es decir, tenemos que usar menos cemento. Sobre todo hoy, que hay una paleta importante de materiales que lo han llegado a reemplazar, como es el caso del CLT, o la madera contralaminada, con la que se están haciendo edificios en el mundo entero, de 20 y 30 pisos, 100% de cemento. Me gusta, cuando hablo de este tema, hacer como una especie de actuación y decir, a ver, no sé, si yo fuera un industrial con una idea innovadora, ¿no? Y supónganse que tengo la idea de fabricar el cemento, y vos me decís, Roy, vos sos el dueño de la startup, entonces me decís, a ver, Juan Manuel, contame. Y yo te digo, bueno, Roy, mirá, es un material de construcción, que genera más del 10% del CO2 a la atmósfera, pero es un buen material, es un material en estado líquido, que se transporta en camiones especiales, que para fraguar tarda un mes y para estructurar necesita acero adentro, 2% más de emisiones, que al final de cuentas, cuando uno lo termina de usar, es un material muy mal aislante, con lo cual hay que rehabilitar o aislar a ese edificio. Yo estoy seguro que si te digo todas estas cosas, vos me dirías, es una pésima idea hoy. Sí, claro, hoy es una pésima idea. Las cosas cambian, los contextos cambian. Entonces, cosas que hace muchísimos años, como el Producto Bruto Interno en la economía, eran muy importantes, hoy
ya tienen que dejar de serlo. El cemento fue un material muy importante que usamos de una manera descomunal. Hoy tenemos que dejar de usar. Y ojalá los industriales del cemento escuchen de alguna manera este mensaje, y así como los industriales del petróleo se vuelcan a las energías limpias, los industriales del cemento se vuelquen a los materiales de construcción de la fotosíntesis actual, como puede ser fábricas de madera contralaminada, ¿no? Sí, y hay algo que quisiera apuntar sobre el tema del cemento. Hay no sé quién ha hecho ese documental, que hay algo detrás del mismo cemento en sí. El hecho de usar cemento implica que tú tienes que usar al menos 2 veces más en arena. Y empieza a escasear la arena de construcción en el mundo al punto que están apareciendo dragas submarinas que empiezan a dragar suelo submarino, y empiezan a haber países que tienen playa que empiezan a perder sus playas. Estados Unidos está perdiendo sus playas porque además el tema de la arena que se produce normalmente a partir del canto rodado que va saliendo digamos, de las montañas a través de los ríos, dirección al mar, con tantas represas que hay, se está, digamos, retrasando ese arrastre del rodado hacia los mares, y empieza a ser un material que empieza a escasear y empieza a haber un deterioro, sobre todo en los mares, ¿no? Las playas es todo un tema. Por Y eso, encima, sí. perdón. No, por eso te iba a decir, Cristian, como dijiste vos al inicio, todo esto, la verdad que esto de edificios verdes, edificios sostenibles, edificios sustentables, es una palabra tan bastardeada en el último tiempo, que cuando hablan de sostenibilidad, ¿sí? Y como existe hoy día el premio, el Sustainability Award, lo entrega Holcim, la industria más importante del cemento, que para hacer un parangón, una comparación, sería prácticamente como decir que la industria de las armas entrega el Premio Nobel de la Paz. Cuando eso se habla de esa manera de sostenibilidad, yo me gusta llamarlo sostenible bla bla. No hay edificio de cemento y piel de vidrio o lo que fuera, por más certificación que tenga, que me pueda decir a mí que es un edificio sostenible, por más que de alguna manera recupere su agua o haga todo lo que tenga que hacer, ¿no? Eso es un tema personal mío, digamos, ¿no? Pero nos pasa a todos los que estamos en este tema cuando a veces tenemos que soportar determinados discursos y que sabemos que no es así, ¿no? Es como, no sé, digo yo, y te insisto, no soy un talibán en esto, si hay que usarlo en algunos puntos es muy importante usarlo. Si te doy un ejemplo, la vez pasada tuve una reunión aquí en la Argentina con el director de Parques Nacionales, y yo le decía al presidente, creo que es de Parques Nacionales, le decía, señor, cualquier infraestructura que haya que construir dentro de un parque nacional, yo no digo que no se puede usar cemento, si hay que hacer un tanque de agua subterráneo, un sótano, claro que se puede usar cemento. Ahora, el ingreso de una bolsa de cemento a un parque nacional tiene que ser tratado como un material peligroso. En esas condiciones podemos usarlo, sabiendo lo que estamos ingresando, ¿no? Teniendo de alguna manera como, no sé, cuando un médico receta una medicación, esa medicación tiene contraindicaciones, y todos ya sabemos. Las del cemento, muy pocos arquitectos las saben. Entonces lo que yo digo es que tienen que saberla para como cuando les dije, a la hora de elegir la materialidad, sepan y se hagan cargo del daño que van a hacer si lo eligen mal, ¿no? Sí, eso es un poco también... Me suena, utiliza el cemento como utilizas el acero en el hormigón armado, ¿no? O sea, lo mínimo solo para el uso específico que le falta al resto del material, ¿no? Sí, y fíjate que uno tiene que ser muy cuidadoso con el lenguaje, y entonces yo siempre hago esta diferencia que la aprendí estando en este rubro, porque antes no sabía de qué se trataba, esto de diferenciar construcción de edificación, ¿no? Una cosa es cuando un país o una
una provincia tiene que hacer infraestructura de construcción, puentes, diques, caminos, y entonces en esos casos quizás sea irreemplazable. Pero otra cosa es cuando uno tiene que edificar, cuando uno tiene que construir hábitat humano. Ahí uno tiene que empezar a mirar todas estas variables que, como te dije, generamos como especie. Dióxido de carbono, humedad, necesitamos confort, necesitamos estos rangos de humedad y estos rangos de CO2, porque como te digo, se pierde. A ver, ha pasado con casos, por ejemplo, en Chile, donde viviendas passive house que se han construido, realmente los dueños tenían un nivel económico muy bueno y no les movía la aguja gastar $100 más o menos de energía en su vivienda. No compraron passive house por eso. Lo compraron cuando entendieron que estaban comprando una atmósfera de 800 ppm donde ellos iban a descansar y sus hijos iban a dormir y a estudiar. Entonces, como el día les iba a rendir más de esa manera. Entonces, como te digo, no todo tiene que ver con el ahorro energético, que sí lo tiene, sino que también tiene que ver con un tema de salud, ¿no? De salud de este hábitat. Porque si no, lo que hay que hacer, y fíjate de nuevo la etimología de la palabra, hay que rehabilitar. ¿Qué significa rehabilitar? Que antes no era habitable. ¿Sí? Entonces es muy fuerte eso, porque ¿dónde está quien firmó los planos de algo que no era habitable por un humano? Entonces, claro, la energía en ese momento era muy barata, no nos importaba, todo era vidrio simple, y derrochábamos energía a todos lados. Por eso hoy estamos con este problema de esta cantidad de carbono en desequilibrio que hace que tengamos un riesgo de sobrecalentamiento más allá del 1,5 grados, que sería muy trágico, ¿no? Juan Manuel, si yo quisiera hacer quisiera tener una certificación como diseñador Passive House, actualmente aquí en Sudamérica, ¿a dónde me tengo que dirigir? ¿Hay alguna formación online? ¿Hay algunos cursos que puedan ser dictados de vía Sí. remota? ¿Cuál es el procedimiento de? Mira, por suerte, si vamos a ver las cosas positivas de esta cuestión de la pandemia, hizo que todo, como hoy podamos tener esta charla con tanta gente escuchando, ustedes desde Bolivia, yo desde Argentina, María Fernanda desde México, y quién sabe desde otros lugares. Con los cursos Passive House pasa un poco eso. Cuando yo tomé mis cursos de Passive House, me tuve que ir en el único lugar de Sudamérica que se hacía en aquel entonces, era en Santiago de Chile, con lo cual me tuve que alquilar un departamento y mudarme ahí por 15 días. Después dejé mi examen sin rendir, entonces tenía que volver a viajar para rendir el examen, con todos los costos que eso implica. Hoy cada uno desde su oficina, desde su casa, de su lugar, puede hacer un curso completo, rendir su examen también todo online, así que está hoy mucho más fácil que hace años atrás. Desde el instituto, nosotros trabajamos, Marcelo Guanchuñir, que es el presidente, y es quien ha capacitado prácticamente, te diría, al 90% de los Passive House Designers que hay en Latinoamérica, junto con Michel Guasuf desde España, Juan Manuel Castaño también desde España. Nosotros desde ILAP, digamos, promocionamos cursos ILAP y ellos son los que los imparten. Se hacen, como te digo, 100% online. Tenemos uno que arranca ahora pronto, el 29 de abril. Así que hoy, como te digo, está mucho más fácil para la gente aprender estas cuestiones. Y también, como te digo, estamos trabajando mucho con las academias para poder impartir estos conceptos a alumnos de pregrado, ¿no? También ahí creo que está nuestra fuente de inspiración, porque como me acuerdo que dijo, una vez estuve en una Bienal de Arquitectura en Valparaíso, Chile, y me acuerdo que me emocionó mucho escuchar a quien estaba. Estás en mute, Juan Manuel.
Se cortó el micrófono. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Bueno, les decía, en esta Bienal de Arquitectura, el arquitecto a cargo del Ministerio de Educación de Chile conocía perfectamente todas estas cuestiones respecto al carbono en las escuelas, y entonces dio una charla muy emotiva y terminó, recuerdo, nunca me lo voy a olvidar, diciendo, porque al fin de cuentas, una escuela no es más que 4 muros, una techumbre y todo nuestro futuro en su interior, ¿no? Y ahí quedamos todos sentados así abriendo los ojos como que lo habíamos escuchado a un iluminado, ¿no? Y sí, realmente es por ahí por donde todo nuestro futuro va, claro, donde todo comienza. Uh-huh. La gente que pudieres dirigirse a alguna página web específica para buscar los cursos, precios y esas cosas. Sí, a la página del instituto, ahí en la última, después te lo voy a pasar, pero en la última diapositiva que pasé estaban ahí los datos. Es info@passivehouse.lat. Eso es como la parte de información de ahí del instituto. Yeah. Sí, si nos las puedes pasar junto con claro, quizás la página web, ¿no? de las famosas donas para tener... De las donas, sí. Para claro. tenerlo ahí disponible para la gente que le pueda interesar, y que hoy en día, pues, como no está tan expandido, las personas que se interesen pueden ser quizás pioneros de la certificación Passive House en sus países, ¿no? Actualmente no sé si en Bolivia habrá alguno, no sé si está expandido esto a nivel México, ¿tú qué sabes? No sé si Mira, como te dije, viviendas Passive House en Latinoamérica tenés en Chile, ya certificadas, sí. Tenés en México este programa que se llama LIFE, de viviendas sociales. ¿Ya certificadas en México? Sí, ya tienen unas 20 certificadas y ahora van como por 300 más. Uh-huh. En Chile tienen muchos en proceso de certificación, inclusive edificios como la Torre Eloísa, que está en proceso de certificación, y grandes desarrollos inmobiliarios que también van así por 200, 300 viviendas, barrios completos con district heating, todas estas cuestiones. En Brasil hay una vivienda, solo una, en ese tremendo país. Justamente ahora desde el Instituto Latinoamericano estamos organizando con la gente del Passive House de Portugal las primeras conferencias Passive House en Brasil, obviamente por un tema de idioma, ¿no? En Latinoamérica hablamos español y portugués. Sí tenemos los únicos 2 Passive House Designers dentro del instituto. Quien hizo la primera vivienda Passive House ahí en Brasil, Luis Becerra, el arquitecto Luis Becerra, el ingeniero Luis Becerra, hoy vive en Canadá, pero estamos hablando con un grupo de desarrollistas brasileños interesados. Sí, es una locura que en Brasil haya solo una vivienda, ¿no? Y creo que nada, estos 4 o 5 proyectos en la Argentina, en Colombia ya hay... Jairo Posadas de Colombia tiene y ha presentado diseños, pero todavía no los ha podido materializar. Y no puedo contar, no, en Latinoamérica la verdad que estamos muy en los inicios, pero vos fijate que si vos me preguntás, el año pasado en la Argentina no había ningún proyecto y hoy hay 5 en marcha, y en cuanto esos 5 se den a conocer, eso empieza a mover la rueda y se hace exponencial, sí, tal cual. Estamos también desde el Instituto Latinoamericano hablando con quienes creemos que es la llave de todo, que es la banca, para que la banca genere, así como bien dijiste vos, ¿no? El tema de Edge con el Banco Mundial, bueno, conseguir tasas diferenciales para quienes certifiquen Passive House es uno de los trabajos importantes en los que estamos encaminados. Y bueno, lo que tratamos de hacer es justamente, por un lado, que todos los profesionales Passive House, que no son muchos, de Latinoamérica, estén acuñados y formar esta masa crítica. ¿Para qué? Para que no pase esto que está pasando, ¿no? Que profesionales de Brasil se tuvieron que ir a Canadá, profesionales de Panamá se tuvieron que ir a Estados Unidos. Entonces, que cada uno tenga sus proyectos en su país y que se pueda. ¿Y cómo no vamos a tener importancia desde este punto de vista del tema de la fotosíntesis actual? Y perdónenme que insista con esto, porque
Me emocionó mucho este año cuando escuché a la presidente de la Unión Europea decir que ella quiere que Europa pase a ser una potencia en temas de materiales de la fotosíntesis actual y que las viviendas pasen de ser un generador de carbono a ser un banco de carbono. Entonces, cuando uno escucha esas cosas en el discurso que dio este año, en su primer discurso como presidente de la Unión Europea, uno dice, bueno, en Latinoamérica somos millonarios en fotosíntesis. Ya somos un banco, ¿no? Claro, claro. Sí, qué bueno. Sí, esa es la tendencia actualmente, ¿no? Ya no es simplemente no contamino, sino que ya empiezo a hacer, a revertir, ¿no? Es decir, ya lo que se conoce con el término de... se me acaba de pasar la Regenerativo. palabra. Sí, bueno, hay otra palabrita, ¿no? Que ya no es simplemente soy contamino poco o contamino nada, sino que ya soy proactivo, ¿no? Ya genero Sí. o absorbo o atrapo CO2 o genero energía y doy más de lo que yo necesito, tengo un excedente, ¿no? Sí, claro, carbono, arquitectura carbono negativo le llamamos nosotros, ¿no? O sea, como que en esas cuentas de emisiones termina el número dando negativo, porque realmente estamos secuestrando, no emitiendo. Sí, y eso la gente que no lo sabe, uno de los mayores secuestradores de carbono de la naturaleza son los árboles. Claro. Sí, sin duda. Son los que Sí, atrapan sí. el carbono. Bueno, si les parece bien, vamos dando por terminada este webinar. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado. Hemos recibido hasta hace 20 segundos personas que se han estado ingresando todavía a la plataforma. No sé si es por llegar a lo último o porque algún impasse con el tema del horario. Recuerden que mañana tenemos la certificación EDGE, es a las 8:30 hora Bolivia, hora La Paz. Por favor, tomarlo en cuenta en sus otras regiones. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado y han aguantado. En algún punto hemos estado en 130 personas, algunas han salido y han seguido entrando y han seguido entrando. Sí. Cristian, solamente por recordarles que con el mismo link de Zoom Sí. pueden ingresar. Tienen que registrarse en el link de registro para que sus nombres aparezcan en el listado para la emisión de los certificados. Y la hora es 7:30 de la noche, hora de Bolivia, 6:30 de la tarde, hora de Ecuador, Colombia y ahora México también. Te corrijo, es 8:30. Mañana es 8:30 y pasado mañana 8:30 en Bolivia, sí. Entonces es 7:30 hora de Colombia, Ecuador, Perú y México. Correcto. Eso tenerlo en cuenta, por favor. Es el mismo link con la misma contraseña. Roy, si quieres decir algo, y finalmente Juan Manuel también si quieres despedirte. Muchísimas gracias por tu parte. Muchas gracias, María Fernanda. Nada, yo en primer lugar agradecidísimo con toda la gente que se ha conectado. Sería imposible mandar a todos saludos, por ejemplo, a la gente de los maestros del Isoso, que son maestros de pueblos indígenas guaraníes que están en las fronteras del Paraguay, que están conectados y mandan saludos y agradecidísimos por ir aprendiendo un poco más. Creo que de eso se trata lo que estamos haciendo, de aportar un poco de la parte técnica de esto que se está viviendo en el mundo y que nosotros tenemos que aprovecharlo como un valor, que lo aprendamos, que lo divulguemos con profesionales jóvenes, tratar de que las instituciones que están en otras latitudes de Latinoamérica, a partir de esta virtualidad que estamos viviendo, empezamos a conocerlas, pues, ¿no? Para tener profesionales certificados. En este video que vamos a colgar vamos a poner toda la información de la sede del PASI Hub Latinoamérica para que la gente ahí en el link se inscriba, averigüe, profesionales se puedan certificar y sigamos divulgando esto. Y la idea creo que es llegar a las instituciones. Aquí un saludo especial a la gente de la Universidad Gabriel René Moreno, al profesor Alfredo Rocha, de Educadores por la Vida, es un grupo internacional de docentes que están presentes, a María Fernanda, gracias por talento humano emprendedor, que están conectados con toda su gente desde México, a la gente de Argentina, de Guarguayanay, que están por ahí, los arquitectos. Entonces, realmente agradecidísimos por su tiempo. Juan Manuel, una exposición realmente bastante enriquecedora.
realmente hemos aprendido mucho y bueno, y a toda la gente que no pudo, que se conectó tarde, vamos a colgar el video y nada, esperemos tomar un valor de esto, que tengamos conciencia a la hora de construir, cuando diseñemos o cuando nosotros estemos a la hora de construir una vivienda para nosotros, que sea un hábitat habitable, vuelvo a decir, para los humanos en todo sentido, en calidad ambiental, en calidad para nuestros hijos y nuestra vivienda, pues no, entonces, gracias a todos, Cristian, Juan Manuel, María, profesor Alfredo, un gusto, a todo el mundo, muchas gracias. Déjame, Roy, agregarte porque ahí me diste un pie. Voy a tratar de hacerlo corto, pero una de las cosas también así muy importantes que trabajamos dentro del instituto y lo hablamos mucho, que uno ve todas estas tecnologías y estas cuestiones actuales, pero qué importante esto que nombraste vos, de nuestras comunidades de pueblos nativos, ¿no? Con quienes estamos teniendo lazos muy estrechos, ¿sí? Está la gente en Chile de Indingeniería, ¿sí? Y realmente nuestros pueblos nativos, cuando les hablan de economía circular, ellos saben hace 1000 años, miles de años de lo que se habla, ¿no? Y nos ha pasado una cosa muy curiosa cuando hemos tenido contacto con la gente del Instituto Passive House de Nueva Zelanda. Cuando ellos me preguntaron, porque, bueno, un poco yo muy inquieto, siempre me toca la parte del director ejecutivo y entonces quiero unir a todos los del Passive House del mundo. Y cuando me ha tocado hablar con la gente de Nueva Zelanda, la presidenta del Passive House de Nueva Zelanda me preguntaba: Juan Manuel, entiendo tu conexión con Canadá, con Estados Unidos para generar una América completa, pero ¿por qué nosotros en Nueva Zelanda? Y le dije: mirá, Amy, es muy interesante para nosotros como latinoamericanos ver el ejemplo que ustedes dan, y el ejemplo que ustedes dan es el tratamiento que le han dado a sus pueblos originarios, que no solo tienen una perfecta convivencia, sino que hoy es parte de una marca país, ¿no? De hecho, cuando ella me escribe los correos a mí, ella abajo pone saludos y lo pone en maorí, ¿no? Y yo creo que toda esa sabiduría fue por esta buena convivencia y el saberse ellos un país isla de recursos limitados, ¿no? Lo entendieron perfectamente, Potenciaron inmediatamente. todo. Claro, si ellos tiraban su basura en su mismo lugar, se tapaban en basura, entonces no tenía sentido ninguno. Entonces esto me diste el pie recordando este tema de los pueblos originarios, y los pueblos originarios tienen que ver también con la arquitectura vernácula, ¿no? Tan importante y una guía tan fundamental para todos los que estén en estas cuestiones. Gente que ha vivido y ha sobrevivido miles de años con determinadas técnicas, con determinados materiales, con determinadas tendencias, de acuerdo a la climatología propia del lugar, ¿no? Porque cuando uno ve arquitectura vernácula puede decir: esto viene de un clima frío, esto viene de un clima cálido, esto viene de un clima ventoso. Hoy uno ve un edificio de cemento, piel de vidrio, ¿y de dónde viene? Puede venir de Dubái, de Nueva York, de Londres. No nos dice nada del lugar de donde viene, ¿no? Claro que sí. Entonces hasta la identidad entra en ese juego. Nada, no me voy a extender porque si no saben que no paro. Un gran saludo para todos, muchísimas gracias por la oportunidad. Y María Fernanda, Cristian y Roy, un placer. Un gran abrazo a Franklin, y también le dejan un gran abrazo a Elías y a Marcelo, que son los que van a exponer los próximos días, con quienes nos une una fuerte amistad también. Así que muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao, chao, Que chao. estén muy bien.